Conversamos con nuestro invitado de hoy en el tema internacional, Luis Ortiz, penalista, pero fue magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Y por supuesto hay temas como el terrorismo, veíamos la situación de Argentina, usted estaba en Argentina varias veces, todo lo que es la crítica del pueblo argentino al terrorismo, porque es un acto indiscriminado. Fueron 80 muertos, 300 heridos. ¿Por qué la Corte Penal todavía no tiene ese delito del terrorismo? Primero que todo, muy buenas tardes, señor embajador. Muchas gracias por la invitación a su prestigioso programa. Lo que pasa es que después de la Segunda Guerra Mundial, con estos delitos atroces que se presentaban en masa, de acuerdo al tratamiento que les daban los nazis, los Estados Unidos llevaba al baluarte para crear un tribunal internacional que juzgara todos esos delitos, como es el delito de crímenes de guerra, delitos de genocidio, delitos de lesa humanidad. Y entonces allí trataron de crear varios tribunales. Primero fue el de Nuremberg, después vino el Tribunal de Tokio. Eran tribunales ad hoc. Sí, ad hoc, sí. Después en 1998, lógicamente, que sale o surge por primera vez, después de 50 años de dura lucha entre los plenipotenciarios o representantes de 63 países para ese entonces, que después lo ratificaron, sale la Corte Penal Internacional, pero solamente con 4 delitos, que para eso entonces todavía no existía el delito de terrorismo como tal, ¿no?, sino el delito de lesa humanidad, de genocidio, crímenes de guerra y delito de agresión. Fíjate que el delito de agresión es hasta el 2010 que surge por primera vez dentro, aunque estaba tipificado dentro del Estatuto de Roma, pero es a partir del 1 de enero del 2017 que entra en vigencia con competencia de la Corte Penal Internacional. Sí, cuando se reúnen los estados, pues determinan que también agresión sea un delito en Kampala y ahora sí está tipificado. Son 4 delitos tipificados, pero no está ni uno que usted ha venido trabajando mucho, que es el ecocidio en materia ecológica, pero tampoco el terrorismo. ¿Hay posibilidad de que esto se incluya en alguna reunión de la Corte Penal por parte de los Estados miembros? Bueno, nosotros estamos, como le dije anteriormente, a través de la Embajada de Activistas Mundiales por la Paz, tratando de insertar dentro del Estatuto de Roma un delito que está acabando con el planeta Tierra, como es el delito de ecocidio. Pero también está el delito de terrorismo, ¿ok? Pero aparte de eso, hay 2 posibles delitos que podrían ser de investigación y sanción a nivel internacional, como es el politicidio y el enocidio, que es diferente al genocidio. O sea, dentro de la categoría de genocidio, que es eliminar grupos humanos, el genocidio por razones raciales, pero el etnocidio sería por razones culturales y el politicidio por razones políticas. Sí. Creo que la legislación colombiana ya lo contempla, ¿no? Sí, la legislación colombiana ya contempla el politicidio y aquí en Venezuela es triste y es lamentable, pero hay que hablarlo con mucha responsabilidad. Aquí se está practicando, aquí se está aplicando el politicidio. Bueno, usted es magistrado de la Tribunal Supremo de Justicia y ha conocido cómo marcha esa cosa por dentro, ¿no? Sí. ¿Cuántos años estuvo en el Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, yo fui nombrado por un periodo constitucional de 12 años, pero por asuntos de la Asamblea Nacional Constituyente y cuando tenían la Asamblea Nacional en manos pues, de los integrantes del gobierno, quisieron optar o tener la posibilidad de asegurarse 12 años más dentro del Tribunal Supremo de Justicia, y entonces aquellos 13 que estábamos nosotros a punto de finalizarse el periodo constitucional, hicieron una resolución y nombraron a estos 13 magistrados que llaman express. ¿Usted no terminó el superior entonces? No, nosotros duramos 11 años. ¿Cuántos de ustedes salieron en ese momento? 13 salimos. Bueno, pero usted conoció por dentro todo el sistema jurídico venezolano. Conozco judicial, todo el procedimiento y el sistema de justicia venezolano, el poder judicial y todos los organismos de los poderes, tanto públicos como nacionales e internacionales. ¿Presidió una sala? Fui el vicepresidente de la Sala de Casación Civil, en la cual plamé muchas decisiones y sentencias, que eso queda ahí para la historia. Por cierto, fue uno de los pocos magistrados venezolanos que ha ido sobre todo a la Corte Penal Internacional para conocerla de cerca, conversar con sus miembros y ver cómo es la perspectiva que puede abrir para el futuro, ¿no? Sí, nosotros tenemos un doctorado, un PhD, en una universidad de los Estados Unidos, como es la Preston University, y allí estudiamos el derecho
de Derecho y Relaciones Internacionales, y dentro de ellos el convenio. Por cierto, tuvimos el honor de que usted fuera uno de nuestros profesores, y dentro de ese curso o dentro de ese doctorado teníamos planificado, y de hecho fuimos a la Corte Penal Internacional, conocí a los 18 magistrados que integraban para ese entonces, conocí al fiscal y todas las instalaciones. De hecho, allí reposa uno de mis libros, que es Teoría General de Proceso, y 2 libros de Derecho Procesal Penal que tengo en la actualidad. Y usted que conoce la parte teórica del derecho penal y conoce también las instituciones como la Corte Penal, ahora hay 3 mecanismos para ir a la Corte Penal, o el Consejo de Seguridad o la Fiscalía, pero también los estados. Hasta ahora ningún estado ha llevado a otro estado a la Corte, pero vimos que Colombia, Argentina y Perú y otros estados quieren llevar al gobierno venezolano a la Corte Penal Internacional. ¿Es viable esto? Sí, fíjate. Dentro del Estatuto de Roma hay 3 posibilidades de poder ir a la Corte Penal Internacional. Uno, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No es el caso en el caso de Venezuela. Ese no es el caso por ahora, que podría presentarse, que ahorita más adelante podríamos hablar de ello. 2, a través de los estados partes. Y 3, a solicitud del fiscal ante la Corte Penal Internacional, pero que él tiene que solicitar primero la autorización a la Corte en pleno, ¿no? El caso aquí de llevarlo, por ejemplo, los venezolanos deben agotar primero el derecho interno, tal y cual como lo establece nuestra Constitución de la República. Una vez que se agota el derecho interno y no se le da la posibilidad, porque hay un silencio, hay caso omiso a la investigación, entonces la misma Constitución prevé una ventana para poder ir a la Corte Penal Internacional. Pero aquí hay algo que es muy importante, ciudadano embajador, que es que ya que hay varios países, está la exfiscal Luis Ortega, que ya hay varias solicitudes de enjuiciamiento para el Estado venezolano ante la Corte Penal Internacional. Pero depende de quién conozca al fiscal, si la fiscal es la fiscal del gobierno, perdón, del pueblo venezolano, o el fiscal que está en Caracas, porque hay 2 presidentes, 2 asambleas, 2 congresos, 2 tribunales de justicia. Es un problema también formal, ¿no? Bueno, eso solamente se ve en nuestro país. En nuestro país, si usted es alcalde y no es de la corriente oficialista, entonces le ponen un protector. Bueno, usted es tachirense, tiene un gobernador y tiene un protector del Táchira. Sí, tenemos un protector y tenemos, bueno... ¿Por qué votó la gente del Táchira? La gente del Táchira votó por la actual gobernadora, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pareciera que aquí no se respeta la voluntad del pueblo, tal y cual como lo establece nuestra Constitución. ¿Dónde está el poder? El poder lo tiene el soberano. ¿Quién es el soberano? Es el pueblo. Pero ellos, a través de esta Asamblea Nacional Constituyente inconstitucional, y lo tengo que seguir manteniendo porque lo he dicho antes de que se constituyera, pues tiene atribuciones primero que no le corresponden. O sea, es el Congreso Nacional, la Asamblea Nacional, la que tiene la legitimidad, como dicen los 50 países que reconocen a la Asamblea. Eso es correcto. Es que fíjate, de los 5 poderes, tenemos el Poder Ejecutivo, tenemos el Poder Legislativo, que es la Asamblea Nacional, más no la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente es nombrada única y exclusivamente para presentar un proyecto de constitución en el caso de que se convoque para la realización. Pero es que la convocatoria tampoco se cumplió con los parámetros establecidos dentro de la Constitución. Los venezolanos no votaron todos por esa constituyente, ¿no? Ninguno. Bueno, una parte importante. Muy pocos. Bueno, de todas maneras sigue siendo el Congreso, la Asamblea Nacional por la comunidad internacional. No por Naciones Unidas, que todavía reconoce el gobierno formal, pero sí hay como 50 estados que reconocen a la Asamblea. Ahora, la Asamblea puede entonces motivar ese pedido también de apoyar la decisión de ir a la Corte Penal. Sí, fíjate, aquí hay algo muy interesante, muy importante, como es el proyecto que presentó, o el informe final que presentó la alta comisionada de las Naciones Unidas. Doctor Ortiz, vamos a hablar del tema de la señora Bachelet y lo que implica ese informe, sobre todo con relación a la Corte Penal, porque están diciendo que en base al informe puede ir Venezuela a la Corte Penal y ser señalada. Vamos al corte, compromisos comerciales, y después del espacio regresamos.